Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Yanire Gómez Correa, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Medicina y a continuación voy a exponer sobre la tarea 1 de la materia de Arte y Música del docente el licenciado Yuri Palma García. El sonido. El sonido es la sensación o impresión que se produce en el oído porque algún cuerpo sonoro vibra. Estas vibraciones se propagan en forma de onda sonora en un medio físico, el cual puede ser gaseoso, líquido o sólido. Gaseoso como el aire, por ejemplo, cuando hablamos con otra persona normalmente. Líquido como el agua y sólido como el metal, la madera o el suelo, como hacían los indios que oían llegar a los bisontes pegando el oído al suelo. El sonido se puede dividir en dos grupos, sonido musical y ruido. El sonido musical son los que emiten los instrumentos musicales. Son sonidos que tienen armonía y una forma de onda senoide y no tienen cambios bruscos. La característica principal de estos instrumentos es que se pueden afinar y producen un sonido determinado, las notas. Lo que vibra puede ser el aire en un instrumento de viento como una trompeta o una membrana en algunos de percusión, mientras que el ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas y que no tienen relación armónica. Dan una sensación confusa, no tienen entonación, como por ejemplo el motor de un vehículo, y las formas de onda del ruido tienen más picos que las de los sonidos musicales. El sonido tiene cualidades. Estas cualidades son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. La altura es la afinación del sonido. Indica si el sonido es agudo, medio o grave. Se mide en hercios y se denomina frecuencia de onda. A mayor frecuencia de vibraciones, el sonido es más agudo y a menor frecuencia de vibraciones, el sonido es más grave. El oído humano puede escuchar un rango de frecuencias entre 20 y 20.000 hercios o vibraciones por segundo. Menos de 20 hercios se denominan infrasonidos y más de 20.000 hercios se denominan ultrasonidos. En la representación del sonido miraremos lo pegadas o separadas que estén las ondas. Un instrumento con un sonido grave, por ejemplo, es un contrabajo, y un instrumento con un sonido agudo, por ejemplo, es una flauta, porque tiene mayor vibraciones. Y para afinar utilizaremos el diapasón. La duración. La duración depende de la persistencia de la onda, es decir, de lo larga que sea y de lo que tarde en extinguirse. A mayor persistencia el sonido es más largo, mientras que a menor persistencia el sonido es más corto. En la representación del sonido miraremos lo largo o lo corto que sea la onda. Los únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos el tiempo que quieran son los de cuerda con arco, como el violín, por ejemplo, o también un contrabajo. Los de viento van a depender de la capacidad pulmonar y los de percusión de los golpes. Y para medir las duraciones utilizaremos el metrónomo. La intensidad, en cambio, depende de la amplitud de la onda. La intensidad se mide en decibelios y se denomina frecuencia de onda. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte y a menor amplitud el sonido es más suave o débil. En la representación miraremos lo alta o lo baja que sea la onda. Instrumentos con una intensidad fuerte son la batería, por ejemplo, o con una intensidad suave es un cascabel. El oído humano puede escuchar un rango de decibelios entre 10 y 120. A los 10 decibelios se les denomina umbral de audibilidad y a los 120 umbral de dolor. Para medir la intensidad usaremos un sonómetro. Y el timbre es la cualidad que se le llama como el color del sonido, gracias al cual podemos diferenciar sonidos entre sí. Va a depender de la suma del sonido fundamental con los armónicos. La diferencia entre dos voces o dos guitarras también depende del timbre. Una puede sonar dulce, más dulce que la otra, o más metálica, o más opaca o brillante. Si podemos observar,
se ve como la onda es y los distintos timbres tienen diferentes ondas según el instrumento que se use. Muchas gracias.